Sócrates no escribió libros ni fundó escuelas, pero su pensamiento es el cimiento de nuestra civilización. Esta es la crónica completa del hombre que prefirió morir antes que dejar de cuestionar la verdad. Caminar por las calles de Atenas en el siglo V a.C. significaba rodearse de un ideal de belleza casi perfecto. Las estatuas de mármol mostraban cuerpos atléticos, rostros simétricos y una armonía que los griegos llamaban kalokagatia, la idea de que la belleza exterior era un reflejo de la virtud interna. Sin embargo, entre la multitud de la bulliciosa ágora, destacaba un hombre que rompía por completo con este esquema. Tenía los ojos saltones, una nariz ancha chata y labios gruesos que le daban un aspecto que muchos comparaban con el de un sileno, una criatura mitológica del séquito de Dionisio. Ese hombre, a menudo descalzo y vestido con un manto viejo y desgastado, era Sócrates. A pesar de su apariencia, que para algunos resultaba grotesca, Sócrates poseía un magnetismo que ninguna estatua de mármol podía igualar. No era un sabio que se encerraba en una torre de marfil a reflexionar en soledad, su escenario era la calle, el mercado y los gimnasios donde los jóvenes se entrenaban. Su vida fue una constante paradoja, siendo el hombre más sabio de su tiempo, afirmaba no saber nada, y siendo un ciudadano profundamente leal a Atenas, terminó siendo ejecutado por la misma ciudad que tanto amaba. Su presencia en la historia es lo que los estudiosos llaman el enigma socrático, porque Sócrates, de manera deliberada, decidió no dejar ni una sola palabra escrita por su propia mano. Esta ausencia de textos personales nos obliga a conocerlo a través de los ojos de los demás, como si estuviéramos tratando de reconstruir un espejo roto. Para su discípulo Platón, Sócrates fue una figura casi divina, la encarnación de la justicia y la razón. Para el historiador Jenofonte, fue un maestro pragmático y un ciudadano ejemplar preocupado por la moral. Sin embargo, para el dramaturgo Aristófanes, Sócrates era un personaje excéntrico y peligroso que vivía en las nubes, una caricatura que alimentó los prejuicios de quienes más tarde lo condenarían. Esta diversidad de opiniones nos indica que Sócrates no era un hombre fácil de encasillar. Era una fuerza de la naturaleza que obligaba a cada persona que cruzaba su camino a enfrentarse a sus propias contradicciones. Sócrates representó una ruptura total con la filosofía que le precedió. Antes de él, los pensadores se centraban en el origen del cosmos, en las estrellas y en la composición de la materia. Sócrates bajó la filosofía de los cielos y la instaló en la tierra, en el corazón de los asuntos humanos. Se interesaba por la justicia, por la amistad, por el valor y, sobre todo, por el alma. En el siglo V a.C., mientras Atenas brillaba en su máximo esplendor bajo el gobierno de Pericles, Sócrates comenzó a sembrar una semilla de duda que cambiaría el curso de la humanidad. No buscaba dar respuestas fáciles, sino enseñar a la gente a pensar por sí misma, a examinar su propia vida, porque, según sus palabras, una vida sin examen no valía la pena ser vivida. Lo veían pasar horas de pie en el mismo sitio, completamente inmóvil, sumergido en sus pensamientos mientras el mundo seguía su curso a su alrededor. No le importaba el dinero, no aceptaba pagos por sus enseñanzas y no buscaba cargos políticos. Su única ambición era la búsqueda de la verdad a través del diálogo. Esta actitud lo hacía parecer un extraño incluso en su propia casa. Atenas era una ciudad de oradores brillantes y políticos ambiciosos, pero Sócrates introdujo algo nuevo, la honestidad intelectual radical. No le importaba quién fuera su interlocutor, podía ser un poderoso general o un humilde esclavo, para él, la verdad no entendía de rangos sociales. A medida que sus pies curtidos por el suelo de Ática recorrían los rincones de la ciudad, Sócrates se convertía en una figura omnipresente y, para muchos, molesta. Se comparaba a sí mismo con un tábano, un insecto que aguijonea a un caballo grande y perezoso para que no se quede dormido. Para él, Atenas era ese caballo, y su misión sagrada era despertar las conciencias de sus ciudadanos. Esta labor,
que comenzó de manera humilde y casi silenciosa, terminaría sacudiendo los cimientos de la democracia más poderosa del mundo antiguo. El misterio de Sócrates no radica solo en lo que dijo, sino en cómo vivió. Su filosofía no era un sistema de reglas, sino una forma de existencia. En este primer acercamiento a su figura, debemos entender que no estamos ante un profesor de ética, sino ante un revolucionario de la mente. Un hombre que, con su fealdad física y su belleza interior, desafió la idea misma de lo que significaba ser sabio. Su historia es la de un despertar que comenzó con una simple pregunta y terminó con una copa de veneno, marcando el inicio de un viaje intelectual que aún hoy, miles de años después, seguimos recorriendo cada vez que nos atrevemos a preguntar, ¿por qué? Atenas en el siglo V a.C. se erguía como un experimento vibrante de mármol, sol y pensamiento. El aire de la ciudad estaba cargado con el humo de los sacrificios en los altares y el murmullo constante de miles de voces que debatían en cada esquina. No era una ciudad silenciosa ni contemplativa, era un hervidero de actividad humana donde el destino de un imperio se decidía en una plaza abierta. Las murallas de la ciudad, los largos muros que la conectaban con el puerto del Pireo, no solo protegían a sus habitantes, sino que delimitaban el escenario de una revolución cultural que no tenía precedentes en el mundo antiguo. El corazón de este organismo vivo era la ágora. Este inmenso espacio abierto funcionaba como el mercado, el centro administrativo y el punto de reunión social. Allí, entre los puestos de vendedores de higos, pescado y telas, los ciudadanos atenienses pasaban la mayor parte del día. El sonido de los martillos golpeando el cincel era la banda sonora de la época, mientras cientos de artesanos trabajaban en la reconstrucción de la Acrópolis. Bajo la dirección del estadista Pericles, Atenas estaba transformando su fisonomía. El Partenón comenzaba a elevarse sobre la roca sagrada, una estructura de una perfección matemática tan asombrosa que parecía un regalo de los mismos dioses. Cada columna y cada friso gritaban al mundo que Atenas era la dueña del mar y la capital de la inteligencia. En este entorno, el poder ya no residía únicamente en la fuerza de la espada o en el linaje de sangre, sino en la capacidad de hablar y convencer. La democracia ateniense había convertido la palabra en el arma más poderosa de la política. En la colina de la PNYX, miles de ciudadanos se reunían en la asamblea para votar las leyes, declarar guerras y decidir el presupuesto de la ciudad. El voto de un humilde zapatero valía lo mismo que el de un aristócrata de antigua estirpe. Esta igualdad radical ante la ley, o isonomía, fomentaba un clima de competitividad intelectual feroz. El éxito dependía de la oratoria, y los hombres estaban dispuestos a pagar fortunas para aprender el arte de la persuasión. Sin embargo, esta brillantez tenía sus sombras. La sociedad de Atenas en el siglo V a.C. se sostenía sobre una estructura de exclusión profunda. Mientras los ciudadanos varones discutían sobre la justicia en los pórticos sombreados, miles de esclavos trabajaban en las minas de plata de Laurión en condiciones infrahumanas, financiando con su dolor la riqueza de la ciudad. Las mujeres vivían recluidas en el gineceo, apartadas de la vida pública y política, y los metecos, o extranjeros residentes, aunque aportaban gran parte de la riqueza económica y cultural, carecían de derechos de ciudadanía. Atenas era un faro de libertad, pero una libertad limitada a un círculo selecto de hombres libres. La religión impregnaba cada aspecto de la existencia cotidiana. Los dioses no eran figuras distantes en libros sagrados, sino vecinos invisibles que podían castigar o premiar a la ciudad en cualquier momento. El Festival de las Grandes Dionisias paralizaba la ciudad con representaciones teatrales donde la tragedia y la comedia exploraban los límites de la condición humana. El teatro no era solo entretenimiento, era una ceremonia cívica y religiosa donde el ciudadano se enfrentaba a los dilemas morales de su tiempo. En los bancos de piedra, bajo el sol abrasador, los atenienses aprendían sobre la soberbia,
el destino y la fragilidad del éxito. Atenas era también una ciudad en constante movimiento comercial. Los barcos llegaban al Pireo cargados de papiro de Egipto, maderas del Líbano y especias del lejano Oriente. Esta apertura al mundo traía consigo nuevas ideas y costumbres que chocaban con las tradiciones más antiguas. El intercambio de mercancías iba de la mano con el intercambio de dudas. Los viajeros contaban historias de pueblos que adoraban a otros dioses y que tenían leyes completamente diferentes a las griegas. Esta exposición a la diversidad comenzó a resquebrajar las certezas absolutas de los antepasados, creando el caldo de cultivo perfecto para la aparición de pensadores que ya no se conformaban con los mitos tradicionales. La ciudad vivía una tensión constante entre la gloria y el miedo. Aunque se sentían superiores tras haber derrotado a los persas décadas atrás, la rivalidad con Esparta siempre estaba presente, como una tormenta que se gesta en el horizonte. Esta atmósfera de urgencia y orgullo nacional definía el carácter del ateniense, inquieto, curioso, a veces arrogante y siempre dispuesto a discutir. No buscaban la paz mental, sino la excelencia, la arete, que consistía en cumplir plenamente con el propósito de uno mismo en la sociedad. En medio de este escenario de mármol deslumbrante y ambiciones desmedidas, la figura de Sócrates empezaba a volverse familiar. Mientras los demás corrían hacia la asamblea para ganar poder o hacia el mercado para ganar dinero, él se quedaba en las sombras de los edificios públicos, simplemente observando. La ciudad de Pericles estaba en su apogeo, pero debajo de la superficie, las preguntas sobre qué era realmente la justicia, más allá de los votos y los discursos, empezaban a flotar en el aire. Atenas había construido los templos más bellos del mundo, pero Sócrates estaba a punto de demostrar que el monumento más difícil de construir no era de piedra, sino que se encontraba dentro de la mente humana. En el pequeño demo de Alopecé, situado apenas a unos kilómetros de los muros principales de Atenas, nació en el año 470 a.C. un niño destinado a transformar la historia del pensamiento humano. Su hogar no era el de un aristócrata con linajes heroicos, sino el de una familia trabajadora que vivía de la destreza de sus manos y del servicio a la comunidad. Su padre, Sofronisco, era un cantero y escultor, un hombre habituado a la dureza del mármol y al esfuerzo constante que requiere dar forma a la piedra bruta. El joven Sócrates creció bajo el sonido rítmico del mazo contra el cincel, respirando el polvo blanco de las canteras que cubría los talleres de los artesanos atenienses. Esta cercanía con el oficio manual no fue un detalle menor en su vida, pues la disciplina del artesano, que debe eliminar lo superfluo para encontrar la figura perfecta escondida en la roca, se convirtió en el cimiento de su futura búsqueda de la verdad. La influencia de su padre lo llevó a iniciarse en el arte de la escultura. Existe una antigua tradición que afirma que, antes de dedicarse por completo a la filosofía, Sócrates fue un artista consumado. Se cuenta que un grupo de estatuas que representaban a las tres gracias, situadas justo a la entrada de la Acrópolis de Atenas, fueron talladas por su propia mano. Aunque los historiadores modernos debaten la exactitud de este relato, la imagen de un joven filósofo puliendo el mármol es coherente con su visión del mundo. Para él, el conocimiento no era algo que se construía desde afuera, sino algo que ya estaba presente y que solo necesitaba ser liberado de las capas de ignorancia y prejuicio que lo cubrían, tal como una estatua espera ser liberada del bloque de piedra. Sin embargo, fue la profesión de su madre, Fenáreta, la que dejó la huella más profunda y original en su identidad. Fenáreta era partera, una mujer dedicada al difícil y sagrado arte de asistir a otras mujeres en el momento del nacimiento. En la antigua Grecia, la partera era una figura de gran respeto, alguien que poseía la paciencia y la sabiduría necesarias para facilitar la llegada de una nueva vida. Sócrates nunca vio el oficio de su madre como una labor menor, al contrario, lo adoptó como la metáfora central de su propia existencia. A menudo decía que él mismo practicaba un tipo de obstetricia mental.
Al igual que su madre ayudaba a los cuerpos a dar a luz hijos, él dedicaría su vida a ayudar a las almas a parir ideas y verdades que ya llevaban dentro. Esta conexión familiar estableció una de las premisas más revolucionarias de su pensamiento, la idea de que la verdad no se enseña, sino que se ayuda a descubrir. Su educación fue la típica de un joven ateniense de clase media, conocida como la paideia tradicional. Pasó sus días en la palestra fortaleciendo su cuerpo y en las escuelas de música aprendiendo a tocar la lira y a recitar los versos épicos de Homero. La poesía de la Ilíada y la Odisea no eran solo literatura para él, sino el manual de valores morales que todo ciudadano debía conocer. Sin embargo, mientras otros jóvenes se perdían en la memorización ciega de los textos, Sócrates mostraba una curiosidad inusual por la lógica de las cosas cotidianas. Se sentaba a observar a los zapateros, los carpinteros y los herreros, fascinado por cómo un artesano sabía exactamente cuál era la función de su herramienta, mientras que los hombres que se decían sabios a menudo no sabían explicar el propósito de su propia vida. Alopece, su barrio de origen, era una zona de viñedos y granjas que le permitía estar en contacto con la naturaleza y con la gente sencilla. Allí aprendió a valorar la honestidad del lenguaje directo y el trabajo duro. A diferencia de los hijos de la alta nobleza, Sócrates no creció en la opulencia, lo que le dio una resistencia física y una sobriedad que lo acompañarían siempre. Caminaba largas distancias bajo el sol abrasador sin quejarse y podía pasar días con la mínima alimentación, desarrollando un autocontrol que más tarde asombraría a sus compañeros de armas en las batallas. Su infancia fue una mezcla de la precisión técnica que aprendió de su padre y la compasión asistencial que observó en su madre. A medida que dejaba atrás la adolescencia, Sócrates comenzó a sentir que el trabajo con la piedra física ya no era suficiente para saciar su inquietud. Atenas estaba entrando en su época de mayor gloria bajo el mando de Pericles, y las discusiones intelectuales empezaban a inundar las plazas. El joven escultor, que todavía cumplía con sus deberes en el taller familiar, empezó a frecuentar los círculos de los pensadores de la época, escuchando con atención pero manteniendo siempre una distancia crítica. No buscaba la fama del artista ni la riqueza del comerciante. En su mente se estaba gestando una transición silenciosa. El cincel ya no golpearía el mármol del Pentélico, sino las certezas infundadas de sus conciudadanos. La herencia de honestidad y esfuerzo recibida en su hogar en Alopece se transformó en la herramienta de una revolución invisible. El hijo de Sofronisco y Fenáreta estaba listo para dejar el taller y convertir a toda la ciudad de Atenas en su laboratorio de almas, iniciando un camino que lo llevaría de los barrios humildes a la cumbre del pensamiento universal. El taller de escultura pronto se quedó pequeño para las inquietudes que bullían en la mente de Sócrates. El mármol, aunque noble y eterno, era una materia muda, y el joven hijo de Sofronisco sentía una necesidad creciente de trabajar con algo mucho más maleable y complejo, el pensamiento de sus conciudadanos. En la Atenas de mediados del siglo V a.C., el aire estaba saturado de una nueva forma de sabiduría que llegaba de todas partes del mundo griego. Eran los años en los que figuras brillantes y carismáticas, conocidas como los sofistas, desembarcaban en el puerto del Pireo prometiendo algo que todos los jóvenes ambiciosos de la ciudad deseaban desesperadamente: el éxito político a través de la palabra. Los sofistas eran los maestros de la retórica, profesionales de la persuasión que cobraban sumas exorbitantes por sus lecciones. Hombres como Protágoras o Gorgias eran vistos como auténticas celebridades intelectuales. Su premisa era simple pero radical: la verdad absoluta no existía, o si existía, era imposible de conocer. Lo único que importaba era la capacidad de defender cualquier argumento, por débil que fuera, y convertirlo en el más fuerte frente a una asamblea o un tribunal. Para ellos, la virtud era algo que se podía enseñar y vender como cualquier otra mercancía. Sócrates observaba este fenómeno con una mezcla de fascinación y profunda preocupación.
Veía cómo la ciudad se llenaba de oradores capaces de hablar bellamente sobre la justicia sin tener la menor idea de lo que la justicia significaba realmente. En sus primeros años de búsqueda intelectual, Sócrates no fue el hombre solitario que recordamos. Se dice que fue discípulo de Arquelao, un filósofo que a su vez había aprendido de Anaxágoras. Bajo su tutela, Sócrates exploró las teorías sobre la naturaleza y el origen del universo, pero pronto sintió que esas explicaciones físicas no daban respuesta a los dilemas morales del ser humano. Fue en ese momento cuando decidió tomar un camino propio, uno que lo alejaría para siempre de las escuelas establecidas y de la comodidad del taller familiar. Decidió que su vida sería una investigación constante, pero a diferencia de los sofistas, él se impuso una regla inquebrantable: nunca cobraría una sola moneda por hablar. Para él, cobrar por la verdad era una forma de prostitución intelectual, porque el que paga por aprender se convierte en cliente, y el que cobra por enseñar pierde su libertad para decir lo que realmente piensa. Esta decisión lo llevó a abrazar una pobreza voluntaria que se convirtió en su marca de identidad. Mientras los sofistas vestían túnicas de seda y se rodeaban de sirvientes, Sócrates comenzó a vestir el mismo manto rudo durante todo el año y a caminar descalzo incluso sobre el hielo o el suelo ardiente del verano. No era un acto de exhibicionismo, sino una declaración de independencia. Al reducir sus necesidades físicas al mínimo, se volvía invulnerable a las presiones sociales y políticas. No necesitaba el favor de los poderosos porque no quería sus riquezas. Esta sobriedad extrema le permitía pasar días enteros en la plaza pública, sin más preocupación que el intercambio de ideas. El contraste entre Sócrates y los sofistas definía la tensión de la época. Mientras los sofistas enseñaban a ganar en la vida pública, Sócrates buscaba entender la vida privada y colectiva. Él no ofrecía discursos preparados ni lecciones magistrales. Su método consistía en escuchar primero y preguntar después. Se acercaba a los hombres más influyentes de la ciudad y les pedía que le explicaran conceptos que ellos daban por sentados. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es el valor? ¿Qué es la belleza? Al principio, sus interlocutores respondían con suficiencia, pero bajo el interrogatorio implacable de Sócrates, sus definiciones empezaban a desmoronarse. El filósofo demostraba que aquellos que se creían maestros de la virtud no eran más que repetidores de prejuicios y tradiciones vacías. Poco a poco, un grupo de jóvenes empezó a seguirlo por todas partes, fascinados por la forma en que este hombre descalzo ponía en evidencia a los arrogantes maestros de retórica. Entre ellos se encontraba un joven aristócrata llamado Platón, cuya vida cambiaría para siempre al escuchar a Sócrates. El filósofo no se consideraba un maestro de estos jóvenes, sino un compañero de viaje en la búsqueda de la honestidad. A menudo se le veía conversando con el poeta Eurípides, y hay quien dice que el estilo crítico y humano de las tragedias de Eurípides estaba influenciado por las largas charlas nocturnas con Sócrates. La influencia del hijo de la partera se extendía como una red invisible por toda la cultura ateniense. Sócrates no buscaba destruir por el placer de la destrucción. Su objetivo era la purificación de la mente. Al eliminar las falsas creencias, dejaba espacio para que la verdadera sabiduría pudiera nacer. A diferencia de los sofistas, que llenaban las cabezas de sus alumnos con trucos de lenguaje, Sócrates las vaciaba de basura intelectual. En este siglo V a.C., mientras Atenas se sentía la dueña del mundo, este hombre extraño recordaba a sus ciudadanos que el imperio más difícil de conquistar no era el que estaba más allá de los mares, sino el que residía dentro de uno mismo. Sin libros, sin sueldo y sin una sede física, Sócrates estaba ganando una batalla silenciosa contra los gigantes de la oratoria, demostrando que la verdadera autoridad no nace de la capacidad de hablar, sino de la valentía de preguntar. La ciudad comenzaba a dividirse entre quienes lo veían como un guía espiritual necesario y quienes lo consideraban una molestia peligrosa.
Los sofistas, molestos por perder prestigio ante un hombre que no cobraba, empezaron a murmurar contra él. Pero Sócrates permanecía imperturbable. Su llamado no era una elección profesional, era una misión sagrada que lo obligaba a examinar la vida propia y ajena. El escultor había dejado definitivamente el cincel de metal, ahora, cada una de sus preguntas era un golpe preciso contra el mármol de la ignorancia, esculpiendo no figuras de dioses, sino seres humanos más conscientes y responsables de su propia existencia. En el año 432 a.C., el estruendo de los escudos de bronce chocando contra las murallas de Potidea marcó un punto de inflexión en la vida de Sócrates. La ciudad de Atenas había enviado una expedición militar para sofocar la rebelión de esta colonia estratégica en el norte de Grecia, y entre las filas de los ciudadanos armados como hoplitas se encontraba el filósofo, que en ese momento rondaba los 38 años. Esta no era la imagen de un pensador delicado sentado a la sombra de un olivo. Sócrates cargaba con el pesado equipo de infantería pesada, que incluía el gran escudo circular de madera y bronce, la lanza de madera de fresno y la armadura que protegía su pecho. Su deber como ciudadano lo llamaba a la guerra, y él lo aceptaba con la misma disciplina con la que enfrentaba un diálogo filosófico. El asedio de Potidea fue una de las campañas más largas y brutales del siglo V a.C. Durante meses, el ejército ateniense permaneció acampado frente a las murallas, enfrentando no solo la resistencia del enemigo, sino también los rigores de un invierno macedonio que resultó ser despiadado. Fue en este escenario de privaciones donde la figura de Sócrates comenzó a adquirir tintes legendarios entre sus compañeros de armas. Mientras los demás soldados se envolvían en pesadas capas de piel y cubrían sus pies con calzado de fieltro para evitar la congelación, Sócrates caminaba descalzo sobre la escarcha y el hielo con la misma naturalidad con la que lo hacía por las calles de Atenas. Vestía únicamente su túnica ligera habitual, demostrando una resistencia física que rozaba lo sobrehumano. Esta capacidad para ignorar el dolor y la incomodidad no era un acto de orgullo, sino la manifestación externa de su control mental. Los soldados lo observaban con una mezcla de admiración y resentimiento, sintiendo que su propia debilidad quedaba en evidencia ante la fortaleza de aquel hombre de aspecto rústico. En una ocasión, se cuenta que Sócrates se quedó inmóvil en un rincón del campamento desde el amanecer, sumido en una reflexión profunda. El sol subió y bajó, y al caer la noche, algunos soldados jónicos, curiosos, sacaron sus lechos afuera para ver cuánto tiempo aguantaría. Sócrates permaneció allí, de pie y en silencio, durante toda la noche hasta que el sol volvió a salir a la mañana siguiente. Solo entonces, tras saludar al astro rey con una breve oración, regresó a sus tareas habituales como si nada hubiera ocurrido. La verdadera prueba de fuego llegó durante uno de los enfrentamientos directos frente a las murallas de la ciudad. En medio del caos del combate, entre el polvo, los gritos de agonía y el olor a sangre, un joven aristócrata llamado Alcibíades fue herido y quedó vulnerable ante el avance de las tropas enemigas. Alcibíades era un joven de una belleza deslumbrante y una ambición desmedida, un protegido de Pericles y un seguidor cercano de Sócrates. Al verlo caer, el filósofo no dudó. Ignorando el peligro, Sócrates se interpuso entre el joven herido y los atacantes. Utilizando su escudo para proteger el cuerpo caído y luchando con una ferocidad y calma que impidieron que Alcibíades fuera rematado o capturado. Sócrates no solo salvó la vida de Alcibíades, sino que también recuperó sus armas, evitando la deshonra que significaba para un griego perder el equipo militar en el campo de batalla. Cuando la batalla terminó y los generales atenienses se reunieron para decidir a quién otorgar el premio al valor, conocido como la aristía, todos los ojos se dirigieron a Sócrates. Su heroísmo había sido evidente para todos. Sin embargo, en un gesto que define su carácter, Sócrates insistió con firmeza en que el honor debía ser entregado a Alcibíades.
El filósofo argumentó que el joven había luchado con distinción y que recibir el premio impulsaría su carrera política y militar. Sócrates no buscaba medallas ni reconocimiento público. Para él, haber cumplido con su deber de proteger a un amigo y a un ciudadano era recompensa suficiente. Esta experiencia en Potidea forjó un vínculo indestructible entre el maestro y el discípulo, pero también cimentó la reputación de Sócrates como un hombre de una integridad absoluta. Para él, la valentía no consistía en la ausencia de miedo, sino en saber qué es lo que realmente debe ser temido. En el campo de batalla, aprendió que la mayoría de los hombres temen a la muerte física más que a la deshonra del alma, y esa lección la aplicaría años más tarde en su propio juicio. Los años de asedio en el frío norte transformaron su cuerpo en una herramienta de bronce y su mente en una fortaleza inexpugnable. Al regresar a Atenas tras el fin de la campaña, Sócrates ya no era visto simplemente como el hijo del cantero que hacía preguntas incómodas. Era un veterano respetado, un hombre que había demostrado que sus palabras sobre la virtud y la fortaleza no eran solo teoría, sino una realidad vivida en las trincheras. La guerra, con toda su crudeza, le había servido como un laboratorio para observar la naturaleza humana bajo presión extrema. Mientras los sobrevivientes de Potidea regresaban a la comodidad de sus hogares, Sócrates retomaba su puesto en el ágora. Pero ahora con la autoridad silenciosa de quien ha mirado de frente a la muerte y ha decidido que hay cosas mucho más importantes que la simple supervivencia. La lanza y el escudo volvieron a su lugar, pero la batalla por el alma de Atenas apenas estaba comenzando. La derrota en la batalla de Delio, ocurrida en el año 424 a.C., puso a prueba no solo el valor físico de Sócrates, sino la solidez inquebrantable de su carácter frente al desastre absoluto. El ejército ateniense había sufrido un golpe devastador por parte de los beocios y la retirada se transformó rápidamente en una huida desorganizada y sangrienta. En medio del caos, donde la mayoría de los soldados arrojaban sus escudos para correr más rápido y salvar la vida, Sócrates caminaba con una parsimonia que parecía desafiar las leyes del campo de batalla. No corría, no gritaba y no mostraba signos de pánico. Se retiraba junto al general Laques, manteniendo su formación y mirando a su alrededor con una serenidad que infundía respeto incluso en sus enemigos. Alcibíades, que participaba en la batalla desde la caballería, observaba con asombro la figura del filósofo desde su posición elevada. Describió años más tarde que Sócrates caminaba por el campo de batalla tal como solía hacerlo por las calles de Atenas, con la cabeza alta y la mirada firme, observando tanto a los amigos como a los enemigos con la misma intensidad. Su presencia era tan imponente que los jinetes enemigos, que cazaban a los fugitivos como a presas fáciles, evitaban acercarse a él. Había algo en su postura, una mezcla de determinación y calma absoluta, que enviaba un mensaje claro: quien se atreviera a atacarlo encontraría una resistencia feroz. El general Laques comentaría después que, si tan solo una fracción del ejército hubiera actuado con la mitad de la entereza de Sócrates, la derrota de Atenas nunca habría ocurrido. Esta conducta en Delio no fue un evento aislado. 2 años más tarde, Sócrates volvió a vestir su armadura para participar en la batalla de Anfípolis, otro conflicto sangriento en el que Atenas luchó por mantener sus colonias en el norte. Una vez más, el filósofo cumplió con su deber de ciudadano sin quejarse de las largas marchas ni de la escasez de suministros. Para él, el servicio militar no era un intermedio en su vida de pensamiento, sino la aplicación práctica de su ética. En el fragor del combate y en la dureza de la vida de campaña, Sócrates encontró la validación de sus ideas sobre la virtud. La valentía no era para él una emoción momentánea impulsada por la adrenalina, sino una forma de conocimiento estable. La capacidad de discernir correctamente qué es lo que realmente representa un peligro para el hombre. Mientras sus contemporáneos temían las heridas, la cautividad o la muerte, Sócrates temía algo mucho más profundo: la posibilidad de actuar injustamente o de mostrar cobardía.
Esta jerarquía de valores lo hacía prácticamente invulnerable al miedo. Las batallas de Anfípolis y Delio le enseñaron que la mayoría de los seres humanos viven esclavizados por el temor a lo inevitable, descuidando lo único que realmente poseen, la integridad de su alma. Esta sabiduría bélica se tradujo directamente en su forma de dialogar en el ágora. Al regresar a la vida civil, su dialéctica se volvió tan afilada como su lanza, y su capacidad para resistir los ataques verbales de sus oponentes era la misma que había mostrado frente a las falanges enemigas. La guerra también profundizó su conexión con lo que él llamaba su daimonion, una voz interior o señal divina que, según afirmaba, le advertía cuando estaba a punto de cometer un error o de tomar un camino equivocado. Se cuenta que, durante la desastrosa retirada de Delio, Sócrates se detuvo en un cruce de caminos y, haciendo caso a su señal interna, decidió tomar una ruta distinta a la que seguía el grueso del ejército. Aquellos que lo siguieron se salvaron, mientras que los que continuaron por el camino principal fueron alcanzados y masacrados por la caballería beocia. Este incidente reforzó entre sus seguidores la idea de que Sócrates no era solo un hombre excepcional por su lógica, sino alguien que mantenía una conexión especial con el orden sagrado del universo. Su experiencia militar en el siglo V a.C. lo dotó de una sobriedad que contrastaba con la sofisticación a veces superficial de los intelectuales atenienses. Mientras los sofistas cobraban por enseñar una excelencia teórica, Sócrates era la excelencia personificada en el lodo y la sangre. Sus pies descalzos, que habían pisado el hielo de Potidea y el polvo de Delio, tenían una autoridad que las sandalias de cuero fino de los políticos nunca podrían alcanzar. Había aprendido que la vida era una milicia constante, un combate diario donde el enemigo no eran los espartanos o los beocios, sino la propia ignorancia y las pasiones descontroladas. Al finalizar sus años de servicio activo, Sócrates regresó a Atenas convertido en un símbolo de resistencia. Ya no era solo el joven curioso que buscaba maestros, ahora él era el referente. Sin embargo, su actitud no cambió. No utilizó sus méritos de guerra para buscar cargos públicos o privilegios. Al contrario, volvió a su lugar habitual cerca de las mesas de los cambistas y los talleres de los artesanos, listo para continuar con una guerra diferente. La paz con los vecinos de Atenas podía ser temporal, pero la búsqueda de la verdad era para él una campaña que no admitía tregua. La disciplina del hoplita se había transformado definitivamente en la disciplina del buscador de sabiduría. Este periodo militar cerró un ciclo vital fundamental. Sócrates había demostrado ser un ciudadano perfecto en los términos tradicionales, fuerte, leal y valiente. Nadie podía acusarlo de ser un soñador improductivo o un cobarde que se escondía detrás de las palabras. Con este respaldo de integridad física y moral, estaba listo para enfrentar los años más intensos de su labor filosófica en una Atenas que, tras las guerras, empezaba a mostrar las grietas de su propia decadencia. El guerrero imperturbable guardó su escudo, pero mantuvo su guardia alta, sabiendo que las batallas más difíciles no se libraban con bronce, sino con la verdad desnuda frente a los poderosos. Querefonte era un hombre conocido en toda Atenas por su carácter impulsivo y su lealtad incondicional hacia Sócrates. Fue este amigo de la infancia quien, en un momento de audacia, decidió emprender un viaje hacia el norte, cruzando las montañas de Fócida hasta llegar a las faldas del monte Parnaso. Su destino era el santuario de Delfos, el centro espiritual del mundo griego, donde se creía que el dios Apolo hablaba a través de una sacerdotisa llamada la Pitonisa. Querefonte no buscaba consejos sobre la guerra o la política, sino que llevaba una pregunta personal que le quemaba por dentro: ¿existe algún hombre vivo que sea más sabio que Sócrates? En el interior del templo, sentada sobre un trípode de bronce y envuelta en vapores sagrados, la pitonisa emitió su respuesta de forma clara y contundente: nadie es más sabio que Sócrates. Cuando Querefonte regresó a Atenas y le entregó el mensaje a su amigo, el filósofo no sintió orgullo ni alegría. Al contrario, se sumergió en un estado de profunda perplejidad.
En el siglo V a.C., las palabras del oráculo eran sagradas, pero Sócrates estaba convencido de su propia ignorancia. No poseía grandes teorías ni conocimientos técnicos. Se encontraba ante una paradoja divina. Un Dios que no puede mentir afirmaba que un hombre que no sabía nada era el más sabio de todos. Para intentar resolver este misterio, Sócrates decidió poner a prueba la afirmación del oráculo. Se propuso encontrar a alguien que fuera indiscutiblemente más sabio que él para poder ir ante el Dios con una prueba tangible. Comenzó su búsqueda entre los políticos, aquellos hombres que dirigían los destinos de la ciudad y que gozaban de una reputación de gran inteligencia. Al conversar con ellos, Sócrates descubrió algo asombroso. Estos hombres hablaban con gran autoridad sobre la justicia y el bien, pero bajo un interrogatorio cuidadoso, sus argumentos se desmoronaban. El filósofo se dio cuenta de que estos líderes creían saber muchas cosas, pero en realidad no sabían nada. Al marcharse de aquel encuentro, Sócrates pensó para sí mismo que, aunque él tampoco sabía nada, al menos era consciente de su ignorancia, mientras que el político era ignorante y además creía ser sabio. Su investigación continuó entre los poetas, los creadores de las grandes tragedias y epopeyas que conmovían al pueblo. Sócrates pensó que ellos, al menos, poseerían una sabiduría inspirada. Sin embargo, al pedirles que explicaran el significado profundo de sus propias obras, los poetas se mostraban incapaces de hacerlo de manera racional. Sus versos eran bellos, pero nacían de un instinto o una inspiración divina, no de un conocimiento consciente. Finalmente, se dirigió a los artesanos, los hombres que trabajaban con sus manos. Ellos sí poseían un conocimiento real y técnico, sabían fabricar escudos, barcos y zapatos. Pero Sócrates notó que, debido a que eran expertos en su oficio, cometían el error de creer que también eran expertos en los asuntos más importantes de la vida, como la virtud o la felicidad. Esa presunción anulaba la sabiduría técnica que poseían. Después de recorrer todos los estratos de la sociedad ateniense, Sócrates comprendió finalmente el significado oculto del oráculo. La sabiduría humana, comparada con la divina, era de poco o ningún valor. El Dios no estaba diciendo que Sócrates fuera un sabio en el sentido tradicional, sino que lo ponía como ejemplo para todos los demás. El hombre más sabio es aquel que, como Sócrates, ha comprendido que su supuesta sabiduría no vale nada. De esta revelación nació su famosa máxima: solo sé que no sé nada. Esta frase no era una declaración de derrota o de pereza mental, sino el punto de partida necesario para cualquier búsqueda real de la verdad. Solo quien admite que tiene un vacío de conocimiento puede empezar a llenarlo. A partir de este momento, la vida de Sócrates adquirió una dimensión religiosa y misional. Ya no preguntaba por simple curiosidad, sino por un mandato divino. Se sentía obligado a actuar como un examinador de almas para demostrar a sus conciudadanos que la verdadera sabiduría comienza con la humildad intelectual. Su labor consistía en limpiar el terreno de la mente, eliminando las malezas de las falsas opiniones para que la verdad pudiera crecer. Este servicio al dios Apolo lo realizaba de forma gratuita, descuidando sus propios asuntos personales y su sustento económico, viviendo en una pobreza cada vez más evidente. En las calles de Atenas, su actividad se volvió incesante. Se le podía ver desde temprano cerca de las tiendas de los cambistas, esperando a que alguien hiciera una afirmación pretenciosa para acercarse y comenzar su interrogatorio. Su método no era una táctica de humillación, aunque muchos así lo sentían, sino un acto de purificación espiritual. Para Sócrates, vivir en el engaño de creerse sabio sin serlo era el mayor de los males que podía sufrir un ser humano. Al cuestionar a los demás, esperaba que ellos también llegaran a esa docta ignorancia que él mismo poseía. El secreto del oráculo convirtió a Sócrates en una figura divisoria. Para sus seguidores, era un guía sagrado que los liberaba de la oscuridad del prejuicio.
Para sus críticos, era un provocador que socavaba la autoridad de los mayores y de las instituciones al demostrar que sus fundamentos eran frágiles. Sin embargo, para Sócrates, la voz de Delfos era una brújula innegociable. No buscaba seguidores, buscaba compañeros en la humildad de no saber. El hombre que caminaba descalzo por el ágora llevaba ahora sobre sus hombros el peso de una verdad incómoda, que la grandeza del ser humano no reside en la acumulación de datos, sino en la valentía de reconocer sus propios límites. La misión que comenzó en el templo de Apolo terminaría décadas después en un tribunal, pero para entonces, Sócrates ya había plantado en la mente de Grecia la idea de que la duda es el primer paso hacia la luz. La misión que Sócrates aceptó tras el mensaje del oráculo no se basaba en dar discursos desde una tribuna, sino en el arte del encuentro cara a cara. A esta forma de interactuar con los demás la llamó mayéutica, un término que en el siglo V a.C. estaba íntimamente ligado al oficio de las parteras. Para el filósofo, las mentes de los hombres estaban embarazadas de ideas, pero a menudo esas ideas eran deformes o falsas debido a la falta de reflexión. Su labor no consistía en inyectar sabiduría en una mente vacía, como si fuera un recipiente que se llena de agua, sino en actuar como un facilitador que ayudaba a que la verdad, que ya residía en el interior de la persona, pudiera salir a la luz tras un laborioso proceso de parto intelectual. Sócrates afirmaba que él mismo era estéril de sabiduría. No tenía respuestas que vender ni doctrinas que imponer. Se presentaba ante sus conciudadanos con una humildad que desarmaba a los más arrogantes. Cuando se encontraba con un general, un político o un joven aristócrata, el diálogo siempre comenzaba de la misma manera, con una pregunta aparentemente sencilla sobre un tema fundamental. Podía preguntar qué es el valor, qué es la justicia o qué es la piedad. Al recibir la primera respuesta, Sócrates no la aceptaba ni la rechazaba de inmediato. En lugar de eso, comenzaba a realizar una serie de preguntas encadenadas que obligaban al interlocutor a profundizar en su propia lógica. En estos diálogos, que ocurrían bajo los pórticos de mármol del ágora o en la penumbra de una casa privada, Sócrates utilizaba constantemente analogías de la vida cotidiana. Para él, no había diferencia entre la técnica de un buen zapatero y la técnica para vivir una vida virtuosa. Si un zapatero sabe que su objetivo es fabricar un calzado resistente y cómodo, y conoce las herramientas y los materiales necesarios para lograrlo, un hombre que desea ser justo debe saber primero qué es la justicia. El filósofo ponía en evidencia que la mayoría de las personas vivían sus vidas como si fueran artesanos que no conocen sus herramientas. Hablaban de justicia porque era una palabra común en la democracia de Atenas, pero no podían definirla sin caer en contradicciones. El proceso de la mayéutica pasaba por una fase necesaria y a menudo dolorosa conocida como el elenchos o la refutación. A medida que Sócrates preguntaba, las certezas del interlocutor empezaban a tambalearse. Las definiciones que al principio parecían sólidas se revelaban como prejuicios heredados o ideas mal formadas. Este era el momento de la aporía, un estado de confusión mental donde la persona se daba cuenta de que ya no sabía lo que creía saber. Muchos se sentían irritados y humillados por este proceso, comparando a Sócrates con una raya eléctrica que paraliza a quien la toca. Sin embargo, para el hijo de la partera, esta parálisis era el inicio de la curación. Solo cuando el alma se libera de las falsas opiniones, queda espacio libre para la búsqueda de la verdad real. Una vez que la mente estaba limpia de basura intelectual, comenzaba la verdadera fase creativa de la mayéutica. Sócrates guiaba a su compañero de conversación para que, paso a paso, fuera construyendo una nueva definición basada en la razón y la evidencia. No era el filósofo quien aportaba la solución, era el interlocutor quien, bajo la presión de las preguntas, sentía cómo la verdad emergía de su propio interior. Sócrates simplemente observaba el proceso, examinando si la idea que acababa de nacer era un hijo legítimo, es decir, una verdad sólida, o si era un viento,
una idea vana que debía ser descartada. Este método transformaba la relación entre el maestro y el alumno. En el siglo V a.C., los sofistas se presentaban como fuentes de luz que iluminaban a los demás. Sócrates, en cambio, se colocaba en una posición de igualdad. Al afirmar que no sabía nada, eliminaba la jerarquía y convertía el pensamiento en una tarea compartida. Sus diálogos eran ejercicios de gimnasia mental donde el objetivo no era ganar una discusión, sino mejorar el alma de ambos participantes. Él creía firmemente que nadie comete el mal de forma voluntaria, sino por ignorancia. Por lo tanto, ayudar a alguien a descubrir la verdad era el acto de mayor generosidad y amistad que se podía realizar. La mayéutica era también un acto de ciudadanía. Sócrates estaba convencido de que una ciudad solo podía ser justa si sus ciudadanos eran capaces de pensar con claridad sobre sus propios valores. En una Atenas que salía de guerras y conflictos internos, la capacidad de cuestionar las tradiciones sin caer en el caos era vital. Sus preguntas no buscaban destruir la sociedad, sino darle unos cimientos más profundos que el simple hábito o el miedo a los dioses. Cada vez que alguien lograba dar a luz a una idea propia tras una charla con él, la democracia ateniense ganaba un miembro más consciente y menos manipulable por los oradores profesionales. Este arte de preguntar se convirtió en una danza intelectual que atraía a los jóvenes más brillantes de la ciudad. Mientras los mayores veían en Sócrates a un hombre que corrompía las mentes al poner todo en duda, los jóvenes veían en él la libertad absoluta. La mayéutica les enseñaba que no tenían que aceptar las definiciones del mundo tal como se las daban. Podían ser los arquitectos de su propia sabiduría. Sócrates seguía caminando descalzo, sin haber escrito un solo libro, pero a través de este método de parto mental, estaba poblando Atenas con una generación de hombres que, por primera vez, se atrevían a mirar dentro de sí mismos para encontrar las respuestas a las preguntas más grandes de la vida. Sócrates perfeccionó una técnica que a menudo desconcertaba a sus oponentes, la ironía. En la cultura de la antigua Grecia, la palabra ironia no se refería al sarcasmo moderno, sino a una forma de disimulo o fingimiento. El filósofo se ponía una máscara de ignorancia, presentándose ante los demás como un alumno humilde y deseoso de aprender. Con una sonrisa apenas perceptible y un tono de voz suave, se acercaba a los hombres que ostentaban los cargos más altos en la Atenas del siglo V a.C. y los colmaba de elogios exagerados sobre su supuesta sabiduría. Esta era el inicio de una trampa intelectual de la que pocos lograban escapar ilesos. Esta falsa modestia no era un simple truco para burlarse de los demás, sino una herramienta quirúrgica para exponer la vanidad de los que creían tener todas las respuestas. Al declararse a sí mismo como alguien que no sabía nada, Sócrates obligaba a su interlocutor a asumir el papel de maestro. El otro, halagado por la atención de un hombre tan conocido en el ágora, comenzaba a exponer sus ideas con total confianza. Sin embargo, a medida que el diálogo avanzaba, las preguntas breves y precisas de Sócrates empezaban a revelar las grietas en el discurso del experto. El filósofo utilizaba el razonamiento del oponente en su propia contra, llevándolo paso a paso hasta que se veía obligado a admitir que su definición inicial era contradictoria o simplemente absurda. La ironía funcionaba como un espejo donde los ciudadanos de Atenas veían reflejada su propia falta de coherencia. El diálogo no era un debate parlamentario donde cada parte intentaba imponer su opinión mediante la fuerza de la oratoria. Sócrates veía el diálogo como un proceso cooperativo de búsqueda. No buscaba demostrar que él era más inteligente, sino que ambos estaban igualmente alejados de la verdad suprema. Al despojar a sus interlocutores de su arrogancia, los preparaba para un conocimiento más auténtico. No obstante, este hábito le ganó muchos enemigos. A nadie le gusta que lo dejen en evidencia en público, especialmente cuando se trata de figuras poderosas que dependen de su imagen de infalibilidad para mantener el respeto del pueblo.
Cuando Sócrates se encontraba con un sofista famoso, el espectáculo estaba garantizado. El sofista llegaba rodeado de discípulos, vestido con elegancia y listo para dar una lección magistral. Sócrates se acercaba con respeto fingido, pidiendo que le aclararan una pequeña duda. A través de este juego de humildad, lograba que el sabio profesional se enredara en sus propias palabras. La ironía socrática era una forma de pedagogía negativa. Antes de aprender algo nuevo, era necesario desaprender lo que se creía saber de forma errónea. El filósofo actuaba como un tábano que picaba al caballo perezoso de la mente ateniense, obligándolo a despertar de su letargo intelectual. Esta actitud generaba una tensión constante en el espacio público. Mientras algunos jóvenes encontraban en sus diálogos una fuente de liberación y pensamiento crítico, los guardianes de la tradición veían en la ironía una falta de respeto hacia las instituciones y los dioses. Sócrates caminaba por una línea muy delgada. Su insistencia en que la sabiduría consistía en reconocer la propia ignorancia desafiaba el orden social basado en la autoridad y la jerarquía. Para él, el diálogo era la única forma digna de convivencia humana, ya que permitía que la razón, y no la fuerza o la riqueza, fuera la que dictara el curso de las acciones. El uso de la ironía también tenía una dimensión ética profunda. Sócrates creía que el primer paso para ser un hombre bueno era ser un hombre honesto consigo mismo. Quien vive una vida basada en apariencias y conocimientos superficiales está, en realidad, prisionero de sus propios engaños. La ironía rompía esas cadenas. Al obligar al individuo a enfrentarse a sus contradicciones, Sócrates le daba la oportunidad de reconstruir su identidad sobre bases mucho más sólidas. Sus preguntas no eran ataques personales, sino invitaciones a la excelencia. Incluso en los momentos más informales, Sócrates no abandonaba su método. Podía estar en un banquete bebiendo vino con amigos o conversando con un artesano en su taller, siempre encontraba el hueco para introducir la duda razonable. Su lenguaje era sencillo, alejado de los tecnicismos oscuros de otros pensadores. Usaba ejemplos de la cocina, de la cría de caballos o de la navegación para hablar de la virtud. Esta cercanía hacía que su ironía fuera aún más punzante, porque demostraba que la verdad no estaba en los libros sagrados ni en los discursos rimbombantes, sino en la capacidad de examinar los actos más simples de la vida cotidiana. A lo largo del siglo V a.C., esta forma de cuestionar el mundo se convirtió en la esencia de lo que hoy llamamos el espíritu crítico occidental. Sócrates no buscaba el consenso fácil, sino la claridad absoluta. Sabía que la mayoría de los conflictos humanos nacen de malentendidos y de palabras mal definidas. Al insistir en que sus interlocutores dieran definiciones precisas de lo que consideraban justo o bueno, estaba estableciendo las reglas de la lógica y la ética moderna. La ironía era el martillo que golpeaba las estatuas de barro del pensamiento tradicional para ver si eran huecas por dentro. La ciudad de Atenas, orgullosa de su libertad de expresión, permitía que Sócrates circulara libremente, pero el resentimiento se iba acumulando en silencio. Muchos ciudadanos no entendían por qué aquel hombre pasaba el tiempo molestando a la gente con preguntas que parecían no tener fin. La ironía socrática, que para sus discípulos era una muestra de genialidad, para sus detractores era una muestra de soberbia oculta bajo un manto de falsa modestia. Esta incomprensión fue creando el caldo de cultivo para las futuras acusaciones legales. Sócrates, sin embargo, seguía su camino descalzo, convencido de que su labor de cuestionamiento era un servicio necesario para la salud moral de su comunidad. Su diálogo no buscaba la victoria, sino la luz que surge cuando dos mentes se despojan de sus máscaras y aceptan, con humildad, que el camino hacia la sabiduría es infinito. Más allá del ruido de la asamblea y de las discusiones bajo los pórticos, existía un Sócrates cotidiano que regresaba cada noche a una casa humilde en el barrio de Alopecé. Su vida privada es un terreno donde la realidad histórica a menudo se mezcla con la leyenda,
pero es precisamente aquí donde el filósofo muestra su faceta más humana y vulnerable. En el siglo V a.C., la estructura familiar era la base de la sociedad ateniense, y Sócrates, a pesar de su desapego por las posesiones materiales, cumplió con la norma de formar un hogar. Su esposa, Xantipa, ha pasado a la posteridad con la fama injusta de ser una mujer amargada y de mal carácter. Pero una mirada más atenta a las circunstancias de su matrimonio revela una historia mucho más compleja y comprensible. Xantipa era considerablemente más joven que Sócrates y, según sugieren algunos indicios por su nombre, podría haber pertenecido a una familia de mayor rango social que la del filósofo. Al casarse con él, entró en una dinámica doméstica que habría puesto a prueba la paciencia de cualquier persona. Sócrates no era el marido ideal según los estándares de la época. No buscaba la riqueza, no aceptaba dinero por su trabajo y pasaba la mayor parte del día fuera de casa, conversando con extraños sobre conceptos abstractos mientras las necesidades del hogar quedaban en un segundo plano. Xantipa tenía la responsabilidad de administrar una economía inexistente y de cuidar de sus 3 hijos, Lamprocles, Sofronisco y Menexeno. La supuesta aspereza de su carácter no era más que la respuesta natural de una mujer que intentaba mantener a flote a su familia frente a la indiferencia práctica de un marido que vivía en el mundo de las ideas. Se cuentan numerosas anécdotas sobre sus enfrentamientos. Una de las más famosas relata que, tras una acalorada discusión en la que Xantipa gritaba sin obtener respuesta de un Sócrates imperturbable, ella terminó arrojándole un cubo de agua por la cabeza. El filósofo, secándose con calma, solo comentó que después de tantos truenos era inevitable que llegara la lluvia. Lejos de ser una muestra de desprecio, estas interacciones reflejan el método de vida de Sócrates. Él utilizaba su hogar como el campo de entrenamiento definitivo para su autocontrol. Afirmaba que, si era capaz de convivir en armonía con una mujer de carácter tan fuerte, podría lidiar con cualquier persona en el mundo exterior. Para él, Xantipa no era un obstáculo para su filosofía, sino una parte esencial de su disciplina diaria. A pesar de las fricciones, existía un respeto profundo entre ambos. En los momentos finales de su vida, los relatos muestran a una Xantipa devastada por el dolor, cuidando de sus hijos y acompañando a su esposo con una lealtad que contradice la imagen de la mujer malvada. Sócrates, por su parte, aunque no era un padre afectuoso en el sentido convencional, se preocupaba por la formación del carácter de sus hijos. No le interesaba dejarles una herencia material o una posición política, sino la capacidad de razonar y de ser ciudadanos íntegros. En una ciudad que valoraba el éxito y la apariencia, el hogar de Sócrates era un oasis de austeridad radical. Su resistencia física y su sobriedad eran legendarias también dentro de casa. Se dice que caminaba por el mercado y, al ver la enorme cantidad de objetos a la venta, comentaba con una sonrisa lo feliz que era al darse cuenta de cuántas cosas no necesitaba para vivir. Su dieta era extremadamente simple y bebía agua en lugar de los vinos caros que tanto gustaban a los atenienses. Esta falta de necesidades lo hacía libre. No dependía de la comodidad de un lecho blando ni de la variedad de manjares. Su casa era un lugar de paso, un refugio necesario pero secundario frente a la inmensidad del espacio público donde desarrollaba su misión divina. Incluso en su vestimenta, Sócrates mantenía una coherencia absoluta entre lo que pensaba y cómo vivía. El mismo manto que usaba en invierno lo vestía en verano, demostrando que el cuerpo puede ser entrenado para servir a la mente. Esta actitud no nacía de un desprecio por la vida, sino de un amor profundo por la libertad espiritual. Los ciudadanos que lo veían pasar cada día notaban que su pobreza no era la de un mendigo que pide compasión, sino la de un rey que ha decidido renunciar a un trono de paja. Su presencia en las calles de Atenas era un recordatorio constante de que el ser humano es lo que es, no lo que posee. En este entorno familiar, Sócrates también experimentaba su daimonion, esa voz interior que le advertía sobre los peligros morales.
A veces, en medio de una conversación doméstica o antes de salir de casa, se detenía y quedaba en silencio, escuchando esa señal que solo él podía percibir. Jantipa y sus hijos eran testigos de estos trances, de estos momentos en los que el hombre desaparecía para dar paso al buscador de verdades. Esta dimensión mística de su vida se integraba con naturalidad en su rutina de esposo y padre. No había una separación entre el filósofo y el ciudadano, Sócrates era una sola pieza, sólida y sin fisuras. La vida privada de Sócrates nos enseña que la grandeza no requiere de escenarios majestuosos. Entre las paredes de adobe de su vivienda, el filósofo practicaba la misma honestidad que exigía a los políticos en el ágora. Al entender al Sócrates de carne y hueso, al hombre que discutía con su mujer y que se preocupaba por el futuro de sus hijos, su mensaje se vuelve más potente. No era un dios bajado del Olimpo, sino un ateniense que decidió que la verdad valía más que el oro. Su relación con Jantipa, lejos de los mitos misóginos de la antigüedad, fue el vínculo de dos personas que enfrentaron juntas las dificultades de una vida fuera de lo común en el convulso siglo V a.C. Al final, la verdadera sabiduría de Sócrates empezaba en su propia mesa, en la capacidad de ser justo y sereno en el rincón más pequeño de su mundo. La atmósfera de confianza y esplendor que había caracterizado a la Atenas de Pericles comenzó a desvanecerse bajo el peso de una guerra interminable y una tragedia biológica sin precedentes. El estallido de la guerra del Peloponeso en el año 431 a.C. cambió para siempre el alma de la ciudad. Los campos de Ática fueron arrasados por los espartanos, obligando a miles de campesinos a refugiarse tras los muros de Atenas, hacinados en condiciones insalubres. En este clima de desesperación, surgió una peste devastadora que se llevó consigo a un tercio de la población, incluido el propio Pericles. Sin su guía, la democracia ateniense, antes equilibrada y racional, empezó a deslizarse hacia una forma peligrosa de populismo impulsada por el miedo y la rabia. Atenas ya no era el lugar donde las ideas florecían sin miedo. La ciudad se volvió suspicaz. Los nuevos líderes, hombres como Cleón, no buscaban la verdad a través del diálogo, sino que apelaban a las emociones más básicas de la multitud para mantener el poder. La libertad de pensamiento, que antes era el orgullo del ciudadano, empezó a verse como una amenaza para la unidad nacional. En este siglo V a.C., mientras las derrotas militares se acumulaban y las arcas públicas se vaciaban, el pueblo comenzó a buscar culpables. La figura de Sócrates, que seguía cuestionando los fundamentos de la política y la religión en medio de la crisis, empezó a incomodar a una élite que necesitaba certezas ciegas, no dudas racionales. Uno de los momentos más dramáticos de este periodo ocurrió tras la batalla naval de las Arginusas. El ejército ateniense había logrado una victoria importante, pero una tormenta impidió que los generales rescataran a los náufragos y recuperaran los cuerpos de los caídos para darles sepultura. En Atenas, la alegría por el triunfo se convirtió rápidamente en un deseo de venganza. La asamblea, dominada por la histeria colectiva, exigió que los 8 generales responsables fueran juzgados y ejecutados en bloque. Una medida que violaba flagrantemente las leyes que exigían un juicio individual para cada acusado. Por un azar del destino, Sócrates formaba parte ese año de la Pritanía, el comité del Consejo de los 500 encargado de dirigir las sesiones de la asamblea. Mientras la multitud gritaba y los demás magistrados cedían ante la presión popular por miedo a ser linchados, Sócrates permaneció sentado en su puesto, impasible. Se negó rotundamente a poner la propuesta a votación, argumentando que él no haría nada que fuera en contra de la ley del Estado. Aquel día, el hombre descalzo fue el único que se interpuso entre una turba enfurecida y la justicia legal. Aunque los generales fueron ejecutados más tarde de todos modos, la resistencia solitaria de Sócrates quedó grabada en la memoria de la ciudad como un acto de valentía civil inaudito. Para él, la democracia no era la tiranía de la mayoría, sino el gobierno de la ley y la razón.
Esta integridad absoluta lo convirtió en un objetivo silencioso. Los ciudadanos que antes toleraban sus excentricidades empezaron a ver en sus preguntas una forma de sabotaje moral. Si Atenas estaba perdiendo la guerra, razonaban algunos, debía de ser porque los dioses estaban enfadados, y si los dioses estaban enfadados, era por culpa de hombres como Sócrates que enseñaban a la juventud a dudar de las tradiciones. La derrota final ante Esparta en el año 404 a.C. solo exacerbó este sentimiento. Con la ciudad humillada, sus muros derribados y su imperio perdido, los atenienses necesitaban recuperar su identidad a toda costa, y eso implicaba purgar cualquier elemento que pareciera crítico o diferente. Sócrates, fiel a su misión, no cambió su comportamiento por el clima de paranoia. Seguía deteniendo a la gente en la calle para preguntarles si sabían qué era realmente el bien, incluso cuando la ciudad estaba en ruinas. Esta persistencia, que en tiempos de paz era vista como una curiosidad intelectual, en tiempos de derrota se percibía como una insolencia peligrosa. El filósofo se convirtió en el espejo que reflejaba el fracaso moral de Atenas, y la ciudad, herida en su orgullo, no quería mirar esa imagen. La era del diálogo libre estaba dando paso a la era del resentimiento. La política se volvió personal. Los enemigos de Sócrates no eran figuras abstractas, sino hombres que habían sido puestos en evidencia por su ironía en los años de gloria. Ahora, esos mismos hombres ocupaban puestos de influencia y veían en la fragilidad de la nueva situación política la oportunidad perfecta para silenciar la voz que tanto les molestaba. La democracia que Sócrates había defendido en el Consejo de los 500 se estaba volviendo contra él, no por sus actos, sino por su negativa a ser un cómplice silencioso de la mediocridad colectiva. A medida que el siglo V a.C. llegaba a su fin, las sombras se hacían más largas sobre la vida del filósofo. La ciudad estaba buscando un chivo expiatorio, alguien que cargara con la culpa de la decadencia de Atenas. Sócrates, con su manto viejo y su insistencia en la verdad por encima de la supervivencia, encajaba perfectamente en ese papel. La tragedia que estaba a punto de desencadenarse no fue el resultado de un solo error legal, sino de una acumulación de miedo, fatiga de guerra y la incapacidad de una sociedad enferma para tolerar la honestidad de su ciudadano más ilustre. El hombre que había sobrevivido a las lanzas de los enemigos en el frente de batalla estaba a punto de enfrentar un peligro mucho más sutil y letal, el rencor de sus propios vecinos. La capitulación de Atenas en el año 404 a.C. marcó el inicio de uno de los capítulos más oscuros y sangrientos en la historia de la ciudad. Con los muros derribados y la flota destruida, Esparta impuso un gobierno de 30 hombres encargados de redactar una nueva constitución. Pero este comité se transformó rápidamente en una oligarquía violenta conocida como los 30 tiranos. Liderados por Critias, un hombre de una inteligencia brillante pero de una crueldad implacable que en el pasado había frecuentado el círculo de Sócrates, los tiranos iniciaron una purga sistemática. Su objetivo era eliminar a los opositores democráticos y confiscar las riquezas de los ciudadanos más prósperos para financiar su régimen de terror. En apenas un año, los 30 ejecutaron a más de 1.500 atenienses sin juicio previo y exiliaron a miles más. El clima en las calles de la ciudad cambió drásticamente, el debate abierto y la alegría de la ágora fueron sustituidos por el susurro, la delación y el miedo constante. En medio de este escenario de opresión, Sócrates decidió no marchar al exilio. Se quedó en Atenas, caminando entre sus vecinos con la misma serenidad de siempre, aunque observaba con dolor cómo el poder corrompía incluso a aquellos que una vez habían escuchado sus lecciones sobre la virtud. Critias y los suyos sabían que el prestigio moral de Sócrates era inmenso, y por eso intentaron involucrarlo en sus crímenes para manchar su reputación y legitimarse ante el pueblo. Un día, Sócrates y otros 4 ciudadanos fueron citados en la Tolos, el edificio circular donde se reunía el comité de gobierno. Allí, los tiranos les dieron una orden directa y siniestra:
debía navegar hasta la isla de Salamina, arrestar a un hombre llamado León y traerlo a Atenas para ser ejecutado. León de Salamina era un ciudadano respetado, un hombre de bien que no había cometido ningún delito, pero cuya muerte convenía a los intereses económicos del régimen. Los otros 4 hombres, aterrorizados por las posibles represalias, partieron de inmediato hacia el puerto para cumplir el mandato. Sócrates, sin embargo, no se movió de su lugar por miedo a la muerte. Con la calma de quien ha meditado sobre la justicia toda su vida, Sócrates salió del edificio y, en lugar de dirigirse hacia Salamina, caminó tranquilamente hacia su casa. Sabía perfectamente que desobedecer una orden directa de los tiranos era una sentencia de muerte casi segura. Para él, la elección era simple pero profunda, era preferible sufrir una injusticia que cometerla. Participar en el arresto de un inocente habría sido una mancha irreparable para su alma, y ningún temor al castigo físico podía obligarlo a traicionar sus principios. Mientras los otros 4 traían a León hacia su destino final, Sócrates se sentó a la mesa con su familia, esperando que los soldados llegaran en cualquier momento para llevárselo a él también. Este acto de desobediencia civil silenciosa fue una de las mayores lecciones de filosofía práctica que Sócrates dio a su ciudad. No necesitó dar un discurso ni escribir un manifiesto, su acción habló por sí sola. Demostró que incluso bajo la tiranía más feroz, el individuo conserva la libertad última de decir no a la maldad. La razón por la que Sócrates no fue ejecutado de inmediato por este desafío fue puramente política. El régimen de los 30 tiranos empezó a desmoronarse poco después debido a una revuelta democrática liderada desde el exterior. El caos de la guerra civil distrajo a Critias y sus seguidores, permitiendo que el filósofo sobreviviera un tiempo más. Sin embargo, el daño ya estaba hecho en la percepción pública. Aunque Sócrates se había resistido a las órdenes de los tiranos, el hecho de que Critias, el líder más sanguinario del régimen, hubiera sido su discípulo, alimentó el rencor de muchos demócratas que regresaron del exilio con sed de justicia. No perdonaban que el maestro no hubiera detenido la ambición de sus alumnos o que su método de cuestionamiento hubiera producido hombres tan peligrosos para el Estado. Sócrates se encontraba en una posición imposible, odiado por los tiranos por su desobediencia y visto con sospecha por los demócratas por sus antiguas asociaciones. Durante este periodo de represión, los 30 también intentaron silenciarlo de forma legal. Emitieron un decreto que prohibía enseñar el arte de la palabra, una medida diseñada específicamente para detener las conversaciones de Sócrates en las plazas. El filósofo, con su ironía habitual, se presentó ante Critias y le preguntó cómo debía interpretar la ley, si estaba prohibido decir la verdad o si estaba prohibido hablar por completo. Esta confrontación dialéctica enfureció a los tiranos, quienes le advirtieron que tuviera cuidado con sus palabras si quería conservar la cabeza. Sócrates simplemente respondió que el cuidado de la ciudad era su misión divina y que ninguna ley humana podía estar por encima de la justicia. A finales del siglo IV a.C., cuando la democracia fue finalmente restaurada, Atenas intentó sanar sus heridas declarando una amnistía general para los crímenes cometidos durante la tiranía. Se buscaba el olvido para evitar una cadena infinita de venganzas. Pero el olvido es selectivo y el resentimiento acumulado necesitaba una válvula de escape. Sócrates, el hombre que no había huido, el hombre que había desafiado a los tiranos pero que también había cuestionado la infalibilidad de la masa, se convirtió en el objetivo perfecto. La resistencia heroica frente al León de Salamina fue olvidada por la multitud, que ahora solo veía en el filósofo un recordatorio incómodo de sus propias cobardías y fracasos durante el año del terror. La paz había regresado a Atenas, pero para Sócrates, la tormenta definitiva apenas estaba asomando en el horizonte. La paz que siguió a la caída de los tiranos era una calma engañosa, una superficie lisa que ocultaba corrientes profundas de resentimiento.
En la primavera del año 399 a.C., un documento de papiro fue clavado en el pórtico del rey, cerca de la ágora. Era una denuncia formal que cambiaría para siempre el destino de la filosofía. El texto decía: Meleto, hijo de Meleto, de la aldea de Pito, presenta esta acusación contra Sócrates, hijo de Sofronisco, de Alopecé. Sócrates es culpable de no reconocer a los dioses que la ciudad reconoce y de introducir nuevas divinidades, es también culpable de corromper a la juventud. La pena solicitada es la muerte. Detrás de estas palabras se encontraba una alianza de 3 hombres que representaban los sectores más heridos por la ironía socrática. El primero, Meleto, era un poeta joven y mediocre, de cabellera lacia y barba rala, que buscaba en los tribunales la relevancia que sus versos no le habían dado. Él era el rostro oficial de la acusación, el encargado de leer los cargos, pero todos en Atenas sabían que Meleto no era más que un peón. La verdadera fuerza motriz era Anito, un hombre rico, influyente y uno de los héroes de la restauración democrática. Como curtidor de pieles, Anito representaba a la clase trabajadora acomodada que valoraba la tradición y el orden por encima de todo. El tercer hombre era Licón, un orador que hablaba en nombre de los retóricos, aquellos profesionales de la palabra que se sentían amenazados por un hombre que enseñaba que la verdad era más importante que la elocuencia. Anito tenía motivos personales profundos para odiar al filósofo. Su propio hijo, destinado a heredar el próspero negocio de la curtiduría, se había convertido en un seguidor asiduo de Sócrates. El joven había empezado a despreciar el comercio de pieles y a cuestionar la autoridad de su padre, prefiriendo pasar los días discutiendo sobre ética en lugar de trabajar en el taller. Para un hombre como Anito, Sócrates no era un buscador de sabiduría, sino un parásito social que arruinaba a las familias y debilitaba la estructura de la ciudad. Además, Anito no podía olvidar que Critias, el líder de los 30 tiranos, había sido alumno de Sócrates. Aunque la amnistía prohibía perseguir a alguien por sus vínculos políticos pasados, los cargos de impiedad eran la herramienta perfecta para llevar a cabo una venganza encubierta. El cargo de corromper a la juventud era el más insidioso. En una Atenas que intentaba reconstruirse tras la derrota, la lealtad de las nuevas generaciones era el tesoro más preciado. Los acusadores argumentaban que Sócrates enseñaba a los jóvenes a faltar al respeto a sus padres y a burlarse de las instituciones democráticas mediante su constante cuestionamiento. No presentaban pruebas de actos delictivos, sino que señalaban un cambio de actitud, una juventud que ya no aceptaba las tradiciones de forma ciega. Para los acusadores, el pensamiento crítico era sinónimo de rebeldía y decadencia. Sócrates era visto como el foco de una infección intelectual que debía ser extirpada para que la ciudad recuperara su salud moral. La segunda parte de la acusación, la impiedad, atacaba el vínculo de Sócrates con su daimonión, esa voz interior que él afirmaba escuchar. En el siglo IV a.C., la religión y el Estado eran una sola entidad. No creer en los dioses de la ciudad se consideraba un acto de traición, porque se pensaba que la protección divina dependía de la devoción colectiva. Al afirmar que recibía señales de una divinidad personal y privada, Sócrates estaba, a ojos de sus enemigos, introduciendo dioses extraños que no estaban bajo el control del Estado. Era una acusación grave que apelaba a los miedos más profundos de una población supersticiosa que todavía recordaba la peste y la guerra como castigos divinos. El proceso legal, conocido como grapea sebellas, era una trampa diseñada para que el acusado se retractara o se marchara al exilio antes del juicio. Anito y sus aliados esperaban que Sócrates, ante la perspectiva de una condena a muerte, abandonara Atenas voluntariamente. De esa manera, ellos habrían ganado la batalla sin derramar sangre, silenciando la voz incómoda y demostrando su poder. Pero Sócrates no era un hombre que se dejara intimidar por las sombras del tribunal. Recibió la noticia de la acusación con la misma calma con la que había enfrentado las tormentas en el campo de batalla.
No preparó una defensa legal basada en tecnicismos ni buscó abogados influyentes. Para él, el juicio era simplemente un diálogo más. Solo que esta vez el interlocutor era el pueblo de Atenas y el tema era su propia vida. Mientras la noticia de la acusación recorría los callejones y las plazas, los discípulos de Sócrates se llenaron de angustia. Intentaron convencerlo de que se tomara el peligro en serio, de que el rencor de hombres como Anito era una fuerza destructiva. Pero Sócrates se limitó a seguir caminando descalzo, deteniéndose a hablar con quien quisiera escucharlo. Para él, huir habría sido admitir que sus preguntas eran un error y que su misión divina era falsa. El filósofo sabía que el pórtico del rey era solo el primer paso de un camino que lo llevaría ante un jurado de 500 ciudadanos. A medida que se acercaba el día de la vista, la ciudad entera bullía de comentarios. En las tabernas y en los gimnasios se debatía si el viejo filósofo era un peligro real o una víctima del resentimiento político. Anito y Licón trabajaban en las sombras, asegurándose de que el jurado estuviera compuesto por hombres que compartieran sus miedos y prejuicios. Meleto practicaba su discurso de apertura, puliendo las palabras que debían convencer a los jueces de que la muerte era el único remedio para la insolencia de Sócrates. La acusación fatal ya no era solo un trozo de papiro en una pared. Se había convertido en un mecanismo imparable que obligaría a Atenas a elegir entre la seguridad de sus antiguas mentiras y la inquietante honestidad de un hombre que se negaba a callar. El amanecer del juicio en el año 399 a.C. trajo consigo una expectación que desbordaba el edificio de la Elia. 500 ciudadanos atenienses, elegidos por sorteo, se sentaron en los bancos de madera para actuar como jueces jurados en el proceso más importante de su generación. En el centro del tribunal, Sócrates permanecía de pie, rodeado por una multitud de amigos angustiados y enemigos que ya saboreaban su derrota. Las reglas del juicio eran estrictas, los acusadores tenían un tiempo determinado para hablar, medido por un reloj de agua, y el acusado disponía de la misma cantidad de tiempo para presentar su defensa. Meleto leyó los cargos con una voz que intentaba sonar solemne, pero la presencia serena del filósofo hacía que sus palabras parecieran pequeñas y vacías. Cuando llegó el turno de Sócrates, la sala se sumió en un silencio absoluto. No se presentó con la actitud de un hombre que teme por su vida. En la Atenas de la época, lo habitual era que los acusados llevaran a sus hijos pequeños y a sus esposas al tribunal para que lloraran ante el jurado, buscando compasión a través del sentimiento. Sócrates rechazó de plano este teatro de la lástima. Su defensa no fue un intento de salvar su cuerpo, sino una reivindicación total de su alma y de su obra. Comenzó aclarando que no hablaría con la elocuencia de un orador profesional, sino con el lenguaje sencillo y directo de la verdad, el mismo que había usado siempre en el ágora. Sócrates desglosó las acusaciones con una lógica implacable. Llamó a Meleto al estrado y, mediante su característico método de preguntas, demostró que el joven poeta no tenía la menor idea de lo que significaba educar o corromper a alguien. Si él era el único que corrompía a la juventud, mientras que todos los demás ciudadanos los mejoraban, eso significaría que Atenas era un lugar milagroso y único en el mundo, una afirmación que resultaba absurda. El filósofo explicó que su labor no era una elección personal, sino un mandato divino que lo obligaba a actuar como el tábano que despierta a la ciudad. Afirmó que, si lo mataban, no dañarían a Sócrates, sino que se dañarían a sí mismos al perder al hombre que los obligaba a ser mejores. En cuanto al cargo de impiedad, Sócrates defendió su creencia en las divinidades a través de su propia conducta y de la obediencia a su señal interna. Argumentó que su vida entera había sido un servicio al dios de Delfos y que prefería morir obedeciendo a la divinidad que vivir traicionando su conciencia. Su discurso no buscaba el consenso, sino la claridad. No pidió perdón por sus preguntas incómodas, al contrario, aseguró que, si lo dejaban en libertad, volvería a la plaza esa misma tarde para seguir cuestionando a cada persona que encontrara.
Esta honestidad radical, que rozaba la provocación, empezó a inquietar a los jueces, quienes no estaban acostumbrados a ser desafiados por alguien cuya vida dependía de su voto. Tras el cierre de los discursos, los 500 jueces depositaron sus discos de bronce en las urnas. El resultado fue ajustado, 280 votos contra Sócrates y 220 a su favor. Por un margen de apenas 30 votos, el hombre más sabio de Atenas fue declarado culpable. Según la ley ateniense, el proceso entraba ahora en su segunda fase. El acusador proponía una pena y el condenado debía proponer una alternativa. Meleto pidió la muerte de forma inmediata. Sócrates, manteniendo su integridad hasta el final, propuso algo que para muchos jueces resultó ser el insulto definitivo. Sócrates comenzó diciendo que, como alguien que había dedicado toda su vida a mejorar la moral de la ciudad descuidando sus propios intereses, lo que realmente merecía no era un castigo, sino una recompensa. Con una calma que dejó a la sala estupefacta, sugirió que la ciudad debía otorgarle el honor de comer gratis de por vida en el Pritaneo, el lugar reservado para los héroes olímpicos y los grandes benefactores de Atenas. Solo después de este desafío, y ante la insistencia de sus amigos Platón y Critón, propuso pagar una multa de 30 minas, una suma que sus discípulos estaban dispuestos a reunir de inmediato. Esta propuesta de recompensa en lugar de arrepentimiento fue vista por la mayoría del jurado como una muestra de soberbia intolerable. Muchos jueces que en la primera votación habían optado por su inocencia, se sintieron ahora ofendidos por la falta de respeto de Sócrates hacia el tribunal. La segunda votación no fue ajustada. 360 hombres votaron a favor de la pena de muerte, frente a solo 140 que se mantuvieron firmes. La sentencia era firme, Sócrates debía morir bebiendo la cicuta. Al escuchar el veredicto, el filósofo no mostró ni rastro de amargura. Se dirigió a los jueces que lo habían condenado advirtiéndoles que la muerte no era el fin del problema, sino el inicio de una condena histórica para Atenas. Dijo que era mucho más difícil evitar la maldad que evitar la muerte, y que él se marchaba habiendo perdido el juicio, pero habiendo conservado su honor. A los que habían votado por su absolución, los llamó verdaderos jueces y les pidió que no estuvieran tristes, pues para un hombre bueno no existe ningún mal, ni en la vida ni después de la muerte. La sesión terminó y los guardias se acercaron para llevarlo a la prisión. El juicio había terminado, pero la leyenda acababa de nacer bajo el sol poniente de la ciudad que acababa de condenar a su mejor ciudadano. La celda de Sócrates no era un lugar de desesperación, sino que se convirtió en el último refugio de la filosofía en Atenas. Debido a una antigua tradición religiosa, la ejecución no podía llevarse a cabo de inmediato. Cada año, la ciudad enviaba un barco sagrado a la isla de Delos en honor al dios Apolo, y mientras la nave estuviera en el mar, la ciudad debía permanecer pura, lo que prohibía cualquier ejecución pública. Este viaje duró 30 días, un mes entero en el que el filósofo permaneció encadenado, pero rodeado de sus seguidores más cercanos que acudían a visitarlo cada mañana al abrirse las puertas de la prisión. Durante esas semanas, Sócrates mantuvo la misma serenidad que había mostrado en el ágora, conversando sobre la inmortalidad, la justicia y el deber con una calma que asombraba a sus carceleros. Una de esas mañanas, mucho antes de que saliera el sol, Sócrates encontró a su viejo y leal amigo Critón sentado junto a su lecho. Critón, un hombre de gran fortuna, no había ido simplemente a conversar, tenía un plan desesperado para salvar la vida del maestro. Había sobornado a los guardianes de la prisión y preparado una ruta de escape segura que llevaría a Sócrates hacia la región de Tesalia, donde sus amigos le garantizarían una vida cómoda y protegida en el exilio. Critón le suplicó que aceptara, argumentando que su muerte dejaría un vacío irreparable y que, si se quedaba, la gente pensaría que sus amigos habían sido demasiado tacaños o cobardes como para salvarlo. Le recordó que tenía hijos que todavía necesitaban su guía y que no era justo colaborar con sus enemigos aceptando una sentencia injusta.
Sócrates escuchó las súplicas de su amigo con afecto, pero su respuesta fue un ejemplo definitivo de integridad moral. Para él, la pregunta no era si su vida era valiosa o si sus enemigos eran injustos, sino si escapar era un acto correcto. Inició entonces un diálogo imaginario con las leyes de Atenas. Se preguntó qué dirían las leyes si lo vieran huyendo en la oscuridad de la noche. Las leyes le recordarían que él había nacido, crecido y sido educado bajo su protección. Durante 70 años, Sócrates había disfrutado de todos los beneficios de ser un ciudadano ateniense, aceptando implícitamente un contrato social, a cambio de los derechos y la seguridad que la ciudad le brindaba. Él se comprometía a obedecer sus normas y sus tribunales. El filósofo explicó a Critón que, si decidía huir ahora porque el veredicto no le favorecía, estaría intentando destruir los cimientos mismos de la sociedad. Si cada ciudadano pudiera elegir qué leyes obedecer y cuáles ignorar según su conveniencia personal, la civilización se desmoronaría en el caos. Sócrates argumentaba que, aunque los hombres que lo condenaron habían actuado con maldad, las leyes en sí mismas no eran malvadas. Traicionar a las leyes para salvar su cuerpo sería una injusticia mucho mayor que la que el tribunal había cometido contra él. Prefería morir como un hombre justo respetando un sistema imperfecto, que vivir como un fugitivo despreciado que había traicionado los principios de toda su vida. Además, Sócrates cuestionó qué tipo de vida tendría en el exilio. ¿De qué hablaría en Tesalia o en cualquier otra ciudad extranjera? Si se presentaba como un maestro de la virtud después de haber huido cobardemente de la justicia de su patria, sus palabras perderían todo su peso. Su autoridad moral nacía de la coherencia entre sus discursos y sus actos. Al quedarse en la prisión y aceptar la copa de veneno, Sócrates estaba sellando su mensaje con el sacrificio máximo. Estaba demostrando que el alma y la integridad son posesiones mucho más valiosas que la mera supervivencia física. Su negativa a escapar fue, en realidad, su última gran lección pública. Los días pasaban y el barco sagrado fue avistado finalmente regresando desde el horizonte. La noticia recorrió la ciudad, la pureza de Atenas pronto terminaría y el veredicto debía cumplirse. Sócrates recibió la noticia con una sonrisa, calmando a sus amigos que rompían en llanto. Pasó sus últimas horas bañándose para ahorrar trabajo a quienes debían preparar su cuerpo después y despidiéndose de su esposa Jantipa y de sus hijos con una dignidad sobria. No había rastro de odio hacia sus acusadores en sus palabras, entendía que ellos también eran piezas de un destino que él aceptaba sin resistencia. En ese último amanecer en el año 399 a.C., la celda se llenó de una luz dorada que parecía contrastar con la penumbra de las cadenas. El carcelero, un hombre que había llegado a admirar profundamente al prisionero por su amabilidad y su falta de quejas, entró para anunciar que el momento se acercaba. Sócrates aprovechó esos últimos instantes para recordar a sus amigos que la muerte no es un mal, sino posiblemente un cambio de estado hacia algo mejor o, en el peor de los casos, un sueño profundo y sin perturbaciones. No hablaba como un mártir, sino como un explorador que se prepara para cruzar una frontera desconocida. La lealtad de Sócrates a las leyes de su ciudad, incluso cuando éstas se volvieron contra él, estableció un estándar de ética civil que ha resonado a través de los siglos. No buscaba ser un héroe, buscaba ser un hombre justo. Al rechazar el plan de Critón, Sócrates demostró que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en hacer lo que uno debe. La prisión no era una jaula para él, porque su mente seguía siendo libre y su conciencia estaba tranquila. Cuando el sol empezó a descender sobre las colinas de Ática, el filósofo se preparó para el acto final, convencido de que su muerte sería el argumento más poderoso de toda su filosofía. El sol comenzaba a rozar las cimas de las colinas que rodean Atenas, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se filtraba por las pequeñas aberturas de la prisión. Era la señal de que el tiempo de las palabras había terminado.
El servidor de los 11, el funcionario encargado de las ejecuciones, entró en la celda con paso vacilante. No traía la dureza de un verdugo, sino la tristeza de quien debe apagar una luz que ha llegado a admirar. En sus manos sostenía una copa de bronce que contenía el extracto de la cicuta, un veneno que paralizaba el cuerpo de forma gradual y silenciosa. Al ver al hombre, Sócrates se levantó con una calma que parecía ajena a este mundo y le preguntó con naturalidad qué era lo que debía hacer, pues él no tenía experiencia en tales menesteres. El funcionario, con los ojos empañados, le explicó que solo debía beber el contenido, caminar un poco hasta que las piernas se sintieran pesadas y luego recostarse. Sócrates tomó la copa con mano firme, sin un solo temblor y sin cambiar el color de su rostro. Antes de beber, elevó una breve oración pidiendo que su tránsito de este mundo al otro fuera afortunado. Con una serenidad que dejó mudos a los presentes, apuró el veneno de un solo trago. En ese instante, el silencio de la celda se rompió. Sus amigos, que habían aguantado el dolor durante todo el juicio y el mes de cautiverio, estallaron en un llanto incontrolable. Apolodoro gritaba de angustia, y Critón tuvo que cubrirse el rostro con el manto para ocultar su desesperación. Sócrates, al ver el revuelo, los reprendió con suavidad, recordándoles que había despedido a las mujeres precisamente para evitar escenas semejantes. Afirmaba que un hombre debe morir en un silencio sagrado y los instó a recuperar la compostura. Siguiendo las instrucciones del verdugo, Sócrates empezó a caminar por el reducido espacio de la habitación. Poco a poco, sintió que sus pies se volvían de piedra y que el frío del veneno subía por sus pantorrillas. Se acostó de espaldas y se cubrió con su manto rudo. El hombre que le había dado el veneno le apretaba los pies con fuerza preguntándole si sentía algo, a lo que Sócrates respondía negativamente. El frío avanzaba hacia el vientre, señalando que el corazón pronto dejaría de latir. En ese último suspiro de conciencia, el filósofo descubrió su rostro por un momento y llamó a su amigo Critón para decirle sus últimas palabras: «Critón, le debemos un gallo a Asclepio, no te olvides de pagar la deuda». Este mensaje final, aparentemente simple, contenía la esencia de su pensamiento. Asclepio era el dios de la medicina, a quien los griegos ofrecían sacrificios cuando sanaban de una enfermedad. Para Sócrates, la muerte no era una tragedia ni el fin de la existencia, sino la curación definitiva del alma, que por fin se liberaba de las prisiones y limitaciones del cuerpo físico. Al pagar esa deuda, Sócrates declaraba que estaba sanando, que su vida de búsqueda había llegado a su destino. Unos instantes después, un ligero movimiento recorrió su cuerpo. El verdugo lo descubrió y vio que sus ojos estaban fijos. Critón se acercó y le cerró la boca y los párpados. Sócrates había muerto en el año 399 a.C. La noticia de su ejecución recorrió Atenas como un escalofrío. En un principio, sus enemigos celebraron la victoria, creyendo que con la muerte del hombre habían silenciado la duda. Pero el arrepentimiento no tardó en llegar. La ciudad pronto comprendió que había cometido un error histórico irreparable. Se dice que los atenienses cerraron los teatros y los gimnasios en señal de duelo, y que la población, llena de remordimientos, terminó por desterrar a Anito y condenar a muerte a Meleto. Pero el daño ya estaba hecho. Sócrates se había convertido en el primer mártir de la libertad de pensamiento, y su muerte fue el acto de nacimiento de la filosofía tal como la conocemos hoy. El legado de Sócrates comenzó a expandirse de forma imparable a través de sus discípulos. Platón, devastado por la pérdida de su maestro, dedicó el resto de su vida a poner por escrito los diálogos que Sócrates nunca quiso redactar. A través de la pluma de Platón, la figura del hombre descalzo se transformó en un símbolo eterno de la razón frente a la tiranía. La Academia de Atenas y, más tarde, el Liceo de Aristóteles, fueron los frutos directos de la semilla plantada por Sócrates en las calles de la ciudad.
Todas las escuelas de pensamiento que surgieron después, los estoicos que buscaban la fortaleza interior, los cínicos que despreciaban las convenciones sociales y los escépticos que dudaban de todo, reclamaban a Sócrates como su padre espiritual. Hoy, más de 2000 años después, la historia de Sócrates sigue siendo una brújula para la humanidad. Su vida nos enseña que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la claridad de la mente, y que la verdadera valentía no está en la fuerza física, sino en la capacidad de sostener la verdad incluso cuando el mundo entero está en contra. No dejó monumentos de piedra ni imperios conquistados, pero dejó algo mucho más duradero, la idea de que cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad de despertar y de interrogar a la realidad. Sócrates sigue caminando de forma invisible por cada plaza donde alguien se atreve a preguntar por qué. Su voz resuena cada vez que una persona elige la integridad por encima de la conveniencia. Al final, los jueces de Atenas pasaron al olvido, sus nombres son apenas notas a pie de página en los libros de historia. Pero el hombre que aceptó la copa de veneno con una sonrisa sigue vivo en cada acto de honestidad intelectual. Su historia no termina con el efecto de la cicuta, sino que renace cada vez que una mente decide que una vida sin examen no merece ser vivida. El hijo de la partera logró su objetivo, ayudó a la humanidad a dar a luz a su propia conciencia, dejando tras de sí un incendio de pensamiento que ninguna copa de veneno podrá apagar jamás.